Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de losa. En este caso les traigo un ejercicio, de un ejemplo de un edificio, como lo van a trabajar ustedes en su proyecto. Aquí tenemos un edificio de 3 niveles, que el uso es de apartamentos. Tiene una altura en la planta alta, en la primera planta tienen una altura de 330 y los otros niveles tienen una altura de 290, y aquí tenemos una altura en la terraza del último piso de 120. Esa es una pared que ahí es la llegada de la escalera. Luego tenemos la planta tipo, una planta baja y las plantas en los niveles de los niveles de apartamentos. En la planta baja pueden ver que hay el estacionamiento y hay un área de restaurante, es como un área comercial. Y tenemos la escalera que sube a los apartamentos. Lo primero, como ya sabemos, tenemos que definir cuáles las vigas de carga para poder ver cómo va el sentido de las losas y luego ver si la losa está armada en un sentido o está armada en dos sentidos. Como el cálculo de la estructura va a ser en concreto armado, porque es la materia que nosotros estamos viendo, vamos a emplear una resistencia del concreto de 250 y una resistencia del acero de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, si nos vamos a la planta, al primer entrepiso, vamos a chequear, ya el estudiante, ustedes ya han colocado su estructuración. Fíjense que aquí, en este ejercicio, deberían haber colocado estas dos distancias iguales, como para tener simetría. Tenemos en el eje de vamos a hablar de los ejes verticales y ejes horizontales, verticales y horizontales. Entonces vamos a tener aquí una entre A y B, vamos a estar una distancia de, aquí el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4, aquí el eje A y el eje B. La viga de carga, vemos que en el sentido más largo que tenemos 5.49, aquí 5.47, y en el otro sentido tenemos 4.35. O sea que lo que deberíamos armar, como debemos armar en el sentido más largo, entonces tenemos las vigas en el sentido de 5.49, 5.47, así está esta distancia de 2.82, porque el sentido más largo lo vamos a tomar en este lado y el sentido menor lo vamos a tomar en este lado. O sea, fíjense que aquí tenemos 2.40 y tenemos 4.35. Entonces quiere decir que las vigas de carga van en este sentido y las vigas de amarre serían en el sentido A, B y C. La losa, los nervios, siempre deben ir los nervios perpendicular a las vigas de carga. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una losa, aquí tenemos un volado pequeño de 0.49, aquí tenemos otro volado de 0.49. Esto es un entrepiso, porque este punteado que ven ustedes aquí es el punteado de la losa de techo. Entonces tenemos aquí una losa de entrepiso que va a estar apoyada en A, en B y en C, y una losa 2 que va a estar apoyada en A y en B. O sea que esta va a ser una losa simplemente apoyada, y aquí vamos a tener dos tramos. La 1 va a ser igual a la 3 en geometría. Entonces vamos a verificar primero que nada que si corresponde, ¿verdad?, a una losa armada en un sentido. Entonces tenemos la luz mayor de 5.49 y la luz menor de 2.40. Entonces dividimos 5.49 entre 2.40 y nos da un valor de 2.28, que es mayor a 2. Eso nos verifica que es una losa armada en un sentido. Después pasamos a calcular el espesor de la losa.
¿Cómo vamos a calcular el espesor de la losa? Para no calcular flecha, la norma estipula que debemos calcularla mediante la tabla número 2.10, donde vemos los miembros, las losas macizas y las losas armadas en una sola dirección. Tenemos la losa de entrepiso 1, que tiene 4.35, la luz mayor, que sería 4.35 entre 18,5, que me va a dar una altura ahí de 0,23. De 0.23 metros. En el sentido en el sentido BC, tenemos 2.40, que sería 2.40 también entre 18.5 y nos daría 0,13. Y luego nos vamos porque la 1 y la 3 son iguales, nos vamos a la losa de entrepiso número 2, que tiene una luz de 4.35. Como es simplemente apoyada, pues tenemos que dividirla entre L entre 16, como lo establece la norma. Entonces, ¿qué tenemos? 435 entre 16. 0,27. Entonces, nosotros podemos hacer, porque no podemos tomarla de 0,30, primero que nada, porque no hay luces de 6, de 7 metros. Aparte, no tenemos el uso es de apartamento, o sea, para hacer una losa de 30 centímetros. Lo que podemos hacer es hacer un promedio entre todas las losas que tenemos. Entonces tenemos 0.23, 0.13 y 0.27, dándonos un espesor de 0.23 más 0.13 más 0.21. Me da un espesor de 0.21, porque nosotros no tenemos escalones dentro de las losas. Entonces ese 0.21 lo aproximamos a 0.25 centímetros y la losa nos viene dando de un espesor de 25 centímetros. Luego pasamos a calcular el análisis de carga. Ya hemos trabajado en oportunidades anteriores, ya sabemos qué es lo que lleva la losa nervada. Vamos a ver, aquí tenemos un detalle que ustedes ya lo saben, que aquí tenemos el nervio, aquí tenemos la loseta, aquí tenemos el revestimiento de piso, tenemos el friso, tenemos el bloque de arcilla. Aquí ustedes, lo más, como se dice, les aconsejo utilizar bloque de arcilla, porque si lo hacen con bloque de animen, entonces después si no lo consiguen y colocan bloque de arcilla, pues vamos a tener problemas con el análisis de carga. En cambio, si tenemos el análisis con bloque de arcilla y lo hacen con bloque de animen, pues no tenemos ningún problema en cuanto a ello. Entonces tenemos aquí el peso de la loseta, que son 0,05 vamos a usar un peso específico del concreto de 2.500 kilogramos metro cúbico por 0,05. Aquí utilizamos 2.000. O sea, acuérdense que tenemos que utilizar entre 2.400 kilogramos metro cúbico y 2.500 kilogramos metro cúbico. Entonces, si utilizamos 2.400, tenemos una loseta de 120 kilogramos metro cuadrado. El bloque de arcilla de 20 pesa 90 kilos por metro cuadrado. El nervio, si la altura de la losa es 25, quiere decir que el nervio tiene 20. O sea, sería 0.20 por el espesor del nervio, que tenemos 0.10, por 2.400 por 2 nervios, que ya hemos explicado que se llevan 2 nervios por metro cuadrado, y tenemos 96 kilogramos metro cuadrado. El friso también lo tenemos por norma, que es 30 kilogramos metro cuadrado. Ahora, si vamos a irnos a hacer un friso de otro acabado, pues lo sacaríamos con el espesor de 0,015, porque el espesor del friso es 1.5 centímetros, por el peso específico del tipo que lo que vayan a utilizar de friso, si es cal con cemento o cemento con yeso. O sea, eso depende de lo que ustedes elijan en el acabado, o el arquitecto les diga qué acabado vamos a utilizar.
El piso de granito, el acabado de granito, en la norma especifica que incluye la base y que el peso es de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos la tabiquería, también por norma, que son 150 kilogramos metro cuadrado, dando un total de 586. Aquí ya tuve un pequeño error, entonces vamos a arreglarlo. 586 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos una carga variable de apartamento de 175 kilogramos por metro cuadrado. En la próxima lámina les arreglaré ese detalle. Aquí tenemos el análisis de carga del techo. Entonces en el techo pues tenemos el bloque, tenemos la loseta y tenemos el nervio. Tenemos un friso. Y tenemos un relleno más impermeabilización de 120 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos, ¿cuánto? 300. También aquí tenemos, esto son errores que nos presentan. Esto lo arreglaremos o lo arreglarán ustedes en su ejercicio. Y tenemos una carga variable de techo de 100 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, ustedes ya saben que hacen la sumatoria y tendremos el valor de la carga permanente de techo y la carga variable de techo. Aquí tenemos el valor, claro, como ahí tendríamos que arreglar aquí los valores que tenemos, los modificamos. Tenemos un análisis de carga para entrepiso de 489.80 con la carga permanente y la carga variable, o sea, aplicando la combinación de carga. En el ejercicio pasado utilizamos el caso de carga no de los estados límites por agotamiento. Aquí sí lo vamos a utilizar, que es 0,5 por 1.2 de la carga permanente más 1.6 de la carga variable. Y tenemos el techo también igual con una carga permanente de 391, una carga variable de 100 para un total de 314 kilogramos metro. Recuerden que el 0,5 es porque estoy calculando la carga por metro lineal de nervio, o sea, por metro lineal de nervio. Nosotros vamos a transmitir la carga que ejerce un solo nervio. Después, cuando tenemos la reacción, que vamos a sacar la reacción de la viga, por eso la dividimos entre 0.5, porque ahí sí lo vamos a distribuir sobre toda la viga. Aquí tienen el cross, porque aquí vamos a utilizar el método del cross para calcular los valores de los momentos positivos y el corte isostático, el corte hiperestático, los cortes totales y la reacción. Después que tenemos los diagramas de el cross realizado, pues elaboramos el diagrama de corte y el diagrama de momento. Recuerden que si ustedes tienen el diagrama, el cross les va a dar solo los momentos negativos. Los momentos positivos pues los calculan en base al concreto, al diagrama de corte por el sistema de áreas, o ustedes utilizarán el InGILAB, pueden utilizarlo en este caso. Tenemos que chequear primero que nada, vamos a verificar si la losa está trabajando a flexión, o sea, tenemos que hacer ese chequeo. Entonces, para hacer ese chequeo, la norma establece que la altura útil debe ser mayor o igual al momento máximo que se esté produciendo en el tramo de las vigas, dividido entre μ por F' sub C por B. El μ es de la sección dúctil. Acuérdense que el μ del valor de la sección dúctil vale 0,1448 y el valor de B es el valor de la separación que hay entre nervio y nervio, que aquí este es el B, el que hay de este valor a este valor, que son 0,50. Y nos chequea por flexión, o sea que el valor de D que nosotros elegimos, que tenemos, que nosotros nos dio una losa de 25, o sea 25 menos 3 nos da
22 centímetros, y ese valor 22 es mayor que esta operación que tenemos aquí, y nos cumple por flexión. Luego vamos a iniciar el diseño del acero de los nervios. Primero que nada debemos calcular el área de acero mínimo que necesita el nervio. Entonces es 14 entre 4200 por el ancho del nervio por la altura del nervio, dándonos un acero de 0,73 centímetros cuadrados. Hacemos el cálculo de todos los aceros con los momentos positivos y los momentos negativos que nos da en este diagrama. Y tenemos los momentos negativos y tenemos los momentos positivos. A cada uno de ellos le hallamos el área de acero, dándonos en el tramo AB 1.03 centímetros cuadrados, aplicando esta ecuación. El tramo BC 0,07 centímetros, que tendremos que usar un acero mínimo, y en el apoyo B 1.17, que es mayor que el acero mínimo, tenemos que utilizarlo. Aquí no vamos a trabajar con tanteo, aquí ya ustedes ya son todos unos ingenieros, ya no pueden estar trabajando por tanteo, porque para eso tenemos las tablas de acero. Y tenemos aquí un valor de phi de 0,90 por flexión, y el valor de JU en sección dúctil es 0,894. A veces lo aproximan a 9, entonces colocan este valor 0,9, pueden ver en algunos textos, 0.9 al cuadrado por 4200, que es la resistencia del acero, y D, que es la altura, y nos dan estos valores. Al tener todos esos valores, tenemos que calcular en losas nervadas, debemos calcular el macizado. Todas las losas nervadas hay que hacerle el cálculo del macizado. Entonces aquí yo les hago un ejemplo de un apoyo. Nosotros el corte por sí solo, el concreto, viene dado por la ecuación 0,53 por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto por el ancho del nervio por la altura del nervio. Entonces calculamos ese valor, que es lo que hago, el corte que vamos a decir que resiste el concreto de 1382,71 con los valores que teníamos. Y el valor del macizado, aquí tienen les hice una ecuacioncita, pero lo que nosotros hallamos este valor, lo que quiero explicarles es que este valor de 1382, nos vamos al diagrama de corte, fíjense, y pasamos un valor de corte de 1352, fue que nos dio, ya va para ver, 1382,71. Cuando pasamos esa línea de corte, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, tenemos cortes menores a ese valor. Quiere decir que el concreto es capaz de resistir ese corte y no necesitamos calcular un macizado. Pero la norma establece que tenemos que utilizar un macizado, ¿cómo es que se llama? Un macizado por norma de 10 centímetros. Aquí este ejemplo era en el caso de que yo coloqué aquí el momento, vamos a suponer que fuese el valor del momento, para que tuvieran, vamos a suponer que el momento fuera, el corte fuera mayor. Si el corte fuese mayor, pues tendríamos que calcular el valor de que corta la línea al diagrama de corte o el diagrama de momento. Aquí, como no nos cortó, porque aquí no nos cortó ninguno, pues tenemos un macizado de 10 centímetros. Y si no, tendríamos que hacer una relación de triángulo para conocer dónde corta el diagrama a la línea, a ambos cortes, tanto positivo como negativo. Entonces eso fue lo que coloqué aquí, por lo menos en esto, que me bajó toda. El valor negativo nos indica que la fuerza cortante que aporta el concreto es mayor que el corte último que se genera en este apoyo. En consecuencia, la sección soporta esta solicitación, y el macizado por norma hay que colocarlo, que son estos 10 centímetros hablados que colocamos aquí, es el que se llama el macizado. Cuando vemos en las vigas, en las plantas, uno ve alrededor de las vigas, unos 10 centímetros se pueden apreciar antes que inicie la colocación de los bloques. Profe, ¿y el macizado máximo que puede tener? El macizado máximo que podemos tener
es de 75 a 80 centímetros puede llegar, pero más de eso no, porque entonces tendríamos que hacer una losa maciza. Quiere decir que estamos utilizando, eso nos da como preocupación cuando estemos calculando, porque entonces quiere decir que armamos en el sentido contrario quizá, y no sería muy costoso hacer una losa con un macizado mayor de 80 centímetros. Aquí colocamos, aquí voy a hablarles del problema del acero que tenemos. La norma establece que la cabilla en el acero positivo puede ser completa. Y aquí colocamos, cubriendo el área, como sabemos que cubrimos esa área, porque nos dio que en el tramo AB y en el tramo BC, que es el acero mínimo 0.73, con 1.03 el área de una cabilla de medio es 1.27, porque el área de una cabilla de 3 octavos es 0.71 y no cubrimos el tramo AB, pero con 1.27 si cubrimos este tramo de una cabilla de media, aquí el acero mínimo, pero trazamos, como la norma lo establece, pues trazamos todo el acero completo. Ahora la norma, para que no tengan problemas, la norma establece que aquí nosotros podemos suplir solamente el acero negativo, ¿sí? El acero negativo en este tramo, aquí es acero mínimo, aquí acero mínimo y aquí sería el tramo. Pero ¿qué pasa? El nivel de diseño 3 dice que no debe haber, porque esto es una viga, o sea, una losa nervada es una viga T. Entonces, que aquí, ¿cómo quedan estos espacios sin que tendríamos que colocar el acero mínimo? Fíjense que en el apoyo B nos está dando de área de acero 1.17. Entonces también nos cubre con una cabilla de media, nos cubre. Tendríamos un caso en que solamente podríamos colocar en el nivel de diseño 1, podríamos colocar solamente una fije media del punto de inflexión más las condiciones que establece la norma para el solape, la transferencia, o si no, como lo acabo de hacer, que pasamos toda la línea 1 fije media por 7. Algunos, pues, en el nivel de diseño 1, pues sería antieconómico porque se gastaría esta cabilla, solamente gastaría este trocito de cabilla en este lado si estuviéramos en esos niveles. Pero en el nivel de diseño 3 sí la tienen que pasar completa. Bueno, espero que hayan entendido esta parte, porque quiero, cuando pasemos a vigas, que no hayan dudas con respecto al armado de losa, porque las deficiencias, sí, como les estoy diciendo, lo más importante es el armado de las losas. Recuerden que no podemos tener que los nervios tienen que ser continuos, por lo menos que vaya a tener una losa de aquí a aquí. Usted me diga, no, profesora, pues hago una losa de aquí a aquí, y aquí hago otra losa, y aquí hago otra losa. O sea, no puedo hacerlo porque aquí habría un nervio y aquí habría una losa número 1, aquí habría una losa número 2, el nervio no sería continuo. Entonces en eso tenemos que tener cuidado. Si tenemos varios vacíos, lo que debemos hacer es pasar todas las líneas punteadas donde estén los vacíos, cuando se presenten varios vacíos en la losa, y ver cómo va el sentido de los nervios para que ustedes después puedan sacar el número de losas que vayan a tener. Que esa fue la equivocación que se tuvo en el primer parcial del semestre pasado. Entonces yo no quiero que eso vaya a pasar aquí, sino que si tienen dudas, armen losas con varios vacíos. De todos modos van a tener en el proyecto y vemos a ver cómo está en la primera revisión, pues veremos cómo han armado las losas, si han entendido todas estas clases que hemos explicado. Ahí verifico si han entendido bien el armado de las losas. Bueno, buenas tardes, ya nos veremos en la próxima clase.